Un cordial saludo, estimados amigos de La Voz que Clama. En este primer sábado de año 2022 les agradecemos nuevamente por estar en sintonía. Les agradecemos a Dios principalmente por la obra maravillosa que Él ha hecho con nosotros y cada uno de ustedes a través del año 2021 que transcurrió. Estamos vivos y nosotros personalmente acá en medio de la naturaleza estoy acompañado de la familia, de mi compañero y hermano Jaime Ortiz. Él hace parte de nuestro equipo de trabajo y hoy nos va a acompañar en esta presentación donde vamos a hacer un estudio muy interesante sobre la lluvia tardía y su relación con la interpretación profética. Un saludo, Jaime, muy especial. Muchas gracias Mario. Muchas gracias. Aquí estamos con todos los que nos están viendo en este momento para disfrutar de este espacio. Es el privilegio de poder seguir hablando de nuestro Dios Jesucristo y de ver la oportunidad tan maravillosa que nos brinda en este nuevo año 2022. La lectura bíblica de este corto estudio la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a leer Isaías capítulo 28, ustedes nos siguen desde los versículos 9 hasta el versículo 12. Nosotros ya hemos hecho con anterioridad una serie de estudios llamados Miller, 14 principios de interpretación o de estudio de la palabra de Dios, y lo que hemos visto en ellos es que Dios a través de este hombre que era un agricultor, no conocía la palabra de Dios, era incluso un deísta, es decir, una persona que totalmente consideraba a Dios fuera de su creación. Este hombre fue tocado por el Espíritu de Dios y comenzó durante 2 años a estudiar la palabra de Dios de una manera tan exhaustiva, tan clara y tan precisa, que él en 2 años de estudio pudo llegar a la conclusión que la profecía más larga de la Biblia, que la de las 2300 tardes y mañanas, estaba llegando al tiempo de su cumplimiento. Eso lo concluyó en el año 1818. Pero la profecía, él concluía, que tenía que cumplirse en el año de 1843. Entonces, uno de los principios que él utilizó para poder llegar a esa conclusión, que fue el plan de Dios para que nosotros hoy en día pudiéramos llegar a ser lo que somos, y esa es nuestra base como adventistas del séptimo día, es poder entender los principios para estudiar la Biblia, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos también conocer esas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos acercando al tiempo en que la intercesión de Cristo en el santuario celestial está por terminar. Entonces, ¿qué significa eso? Que así como Miller, Dios le tuvo que revelar los sucesos y el tiempo cuando se tenían que dar esas cosas, es decir, cuando Jesús iba a entrar del lugar santo al lugar santísimo, ahora a nosotros Dios nos tiene que revelar las circunstancias que tienen que rodear a su salida del lugar santísimo. Y es más importante porque cuando Jesús salga al lugar santísimo, Él lo dice en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 12. Le vamos a pedir a Jaime que tan amable nos dirija con la lectura y podamos entonces darle secuencia a este estudio. Ok. Dice así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, lo que está diciendo Jesús acá en Apocalipsis capítulo 22 es que cuando se esté acercando el tiempo del cumplimiento final de su obra intercesora en el santuario celestial, porque él dice en el versículo 10, en el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es santo santifíquese todavía, ¿cierto? El que es impuro quiere decir que él ya habrá terminado su obra de intercesión en el santuario celestial. Pero ¿qué dice él antes de hacer esa declaración? ¿Qué es lo que dice él? Miren lo que dice en el versículo 10. No selles las palabras ¿de qué? De la profecía de este libro. Cuando quiere decir no selles, ¿qué significa? ¿Qué es sellar en la Biblia? Cuando Dios, por ejemplo, le dijo a Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, sella las palabras, ¿qué le quiso decir él a Daniel? Cierre.
correcto. Cierre las palabras, o sea, deténgase hasta ahí. O sea, ese es el punto donde usted ya no puede seguir, pienso yo. Bueno, Correcto, sí, es correcto. O sea, no habría una comprensión de esa parte de la revelación que Dios le había dado en visión a Daniel. ¿Cuál es la parte que Dios le dijo a Daniel que sellara? La parte de la profecía que hacía referencia al cumplimiento de los 2300 años. Y la parte de la profecía que hace referencia al tiempo de angustia. Esa parte Daniel no la iba a comprender bien hasta que llegara el tiempo del cumplimiento. Entonces, como la intercesión de Jesús en el santuario celestial termina en el tiempo de angustia y está diciendo no selles, ¿qué está entonces mostrando el Señor acá? Señalando que cuando llegue el tiempo de la salida de Jesús del lugar santísimo va a haber una apertura de la profecía, una revelación completa que le va a permitir a su pueblo tener la preparación para el momento. Porque es que cuando Jesús salga del santuario celestial, la cosa va a ser terrible para el mundo, ¿no? Ahí no va a haber tiempo para que nadie se prepare. De una vez el que está preparado ya, pero el que no, no. Pero la profecía va a ser la clave que Dios va a utilizar para que haya un reavivamiento final en su pueblo, que le permita cumplir con la misión y es predicar la última parte del mensaje de los 3 ángeles. Vamos hasta ahí. Entonces, sí, vamos bien. Eso es muy importante entenderlo. No selles. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el texto de Isaías capítulo 28? Si volvemos al texto, vamos a mirar otra vez Isaías capítulo 28. Nos dice el texto a partir del versículo 9. Vamos a pedir a Jaime nuevamente que nos lea, versículos 9 al 12. Dice así: ¿a quién se habrá de instruir o a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. A ellos dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué relación tiene este texto con el que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 22? En Apocalipsis capítulo 22 Jesús le está diciendo a la iglesia, no sellen, o sea, va a haber una revelación profética antes de que se cierre el tiempo de gracia. Y en Isaías capítulo 28 nos está indicando cómo va a ser esa revelación. Acá dice que es línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, los principios que Dios utilizó para revelarle al pueblo adventista el cumplimiento de la profecía de los 2300 años son los mismos que se van a aplicar para la revelación de la lluvia tardía y la cesación del ministerio de Cristo en el santuario celestial, si alcanzan a ver esa relación. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la última parte de lo que Jaime nos leyó, dice que a los que se les da el principio de interpretación, de estudio de la palabra de Dios de esta manera, se les dice a estos, este es el reposo en el versículo 12. Dar reposo al cansado y este es el alivio. ¿Qué es el reposo? Ya lo hemos visto en estudios anteriores. El sábado, el reposo sabático, el sello del Dios viviente, ese es el reposo. Es decir, los que sigan los principios de estudio de la palabra de Dios como los tuvo Miller, van a alcanzar el reposo sabático, o sea, van a recibir el sello de Dios. Nosotros sabemos que ese seguir no es solamente la forma en que Miller lo estudió, sino también la práctica, o sea, la obediencia a esos principios, ¿cierto? Pero también el texto está diciendo, este es el alivio. En estas versiones dice el alivio. En la versión de 1960 dice el refrigerio. Y hace referencia al rocío de la lluvia que cae. Eso hace referencia al término refrigerio. Porque la lluvia, el agua, refrigera obviamente el clima, el ambiente, todo, ¿cierto? Y incluso a nosotros mismos. Entonces, esa palabra refrigerio es utilizada en el espíritu de profecía para hablar de la lluvia tardía. Cuando ustedes vayan, por ejemplo, al libro Primeros Escritos, hay un capítulo que se llama La lluvia tardía, o el mensaje del tercer ángel también. Y en ese capítulo, el ángel, cuando ella le pregunta al ángel por ese movimiento de reavivamiento espiritual que ella observó en el futuro en el pueblo de Dios, el ángel le señaló de la siguiente manera: esta es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor.
Es decir, que los que sigan los principios de estudio de la palabra de Dios, como los entendió Guillermo Miller, van a poder entrar ¿a qué? A la lluvia tardía. ¿Cómo sabemos también que esto es así? Y este es el último texto para este breve estudio. Bueno, entonces vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. ¿Por qué lo vamos a leer? Porque acá vamos a entender qué es la lluvia tardía. Vamos a mirar en este texto. Este texto es clave para poder comprender cómo se va a desarrollar la lluvia tardía. Entonces le vamos a pedir el favor a Jaime nuevamente que nos lea estos versículos. Ok. Dice así: escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Muy bien, entonces yo les voy a hacer la pregunta acá. Según este texto, ¿qué es la lluvia tardía? Acá dice, goteará como la lluvia, ¿qué? ¿Cómo dice el texto? Goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces, ¿qué es la lluvia tardía? Mi enseñanza. Es la enseñanza directa de Dios. La enseñanza directa de Dios. Uh-huh. Y sigue diciendo, destilará como el rocío, ¿qué? Mi razonamiento. Muy bien, o sea, que la palabra de Dios, la palabra profética, es sencillamente el desarrollo de la lluvia tardía. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un concepto de la lluvia tardía muy, bueno, no es el término adecuado, pero muy pentecostal, en el sentido de que pensamos que es una obra compulsiva donde el Espíritu de Dios en un momento va a mover a la acción a todo su pueblo. Pero ahí hay un problema, y es que iría en contradicción con este texto. Lo que está mostrando este texto de Deuteronomio capítulo 32 es que el desarrollo de la lluvia tardía es el cumplimiento de la revelación profética en el tiempo de la marca de la bestia. Y cuando llegue ese cumplimiento va a causar un despertar. Pero ¿en quiénes se va a dar ese despertar? En los que sigan la profecía. ¿Ve? Porque la lluvia es la enseñanza, el razonamiento. O sea que los que no siguen los principios de estudio de la profecía, como Dios los ha revelado y se los dio a Miller, no van a discernir la lluvia tardía. No van a pensar que sea la lluvia tardía, porque como no entienden las profecías, cuando venga, no van a comprender realmente que esa es la lluvia tardía, porque llegó el tiempo del cumplimiento de la marca de la bestia. En la Biblia se llama el tiempo de la lluvia tardía el tiempo de la caída de Babilonia. La caída de Babilonia, lo vamos a mirar en otro episodio, es algo muy similar al asunto de la marca de la bestia, pero tiene una connotación mayor. Y de antemano me dirijo a todos ustedes, queridos oyentes, que nos están siguiendo. La caída de Babilonia está que se completa. Para eso necesitamos comprender la profecía, pero miren, para el año 2022, aunque hay, en cierta manera, no hemos mirado bien a fondo los acontecimientos, hay algo que sí se está hablando mucho en las redes y en los medios, y es que hay un proyecto de unión de las 3 religiones más grandes del mundo, el islamismo, el catolicismo y el judaísmo, porque como son religiones que provienen de Abraham, entonces hay una idea de unir a estas 3 grandes religiones mundiales en una casa abrahámica, o sea, un lugar específico donde ellas puedan tener algo en común, que las identifique y que las una. La caída de Babilonia, como está descrita, y vamos a mirar con este texto al final, ya. Quería, Mario, aportar algo al respecto con relación a la cita de Deuteronomio, y es lo detallado que se describe la lluvia tardía. Uh-huh. Y me gusta como el contexto que se utiliza en el versículo 2, cuando dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. La lluvia realmente, literalmente, cuando cae, cae fuerte y cae pareja. No Correcto. Cae por partes, sino pareja, ¿cierto? Pero agrega que destilará como el rocío mi razonamiento. Es decir, cae, pero no en bota, sino que realmente ese rocío lo que hace es permear poco a poco y el conocimiento y el razonamiento se va llenando, o sea, no es algo que es abrupto, sino que es algo que cae fuerte, pero que empieza a llenar con suavidad. Y sigue diciendo que como la llovizna sobre la grama, cuando hay llovizna sobre la grama es algo que es parejito y es muy, muy, muy bonito, es un rocío que genera esa humedad en la grama y que no es aquí sí y acá no, sino que
en todo genera como sí, que es algo como muy consistente en todo, ¿cierto? Que no es aquí y allá, sino que es consistente. Entonces me gusta como la apreciación del versículo, porque Dios utiliza unos términos muy apropiados para indicar cómo va a ser la lluvia tardía. Muchos pensarán que es algo que va a llegar de repente y sí, se van a hacer cosas pues sorprendentes, pero que... Como si fuera un poder compulsivo. Como si fuera un poder compulsivo, exacto, pero va bajo el contexto de un razonamiento que es consecuente a raíz del conocimiento, la experiencia que yo tenga con el Señor. Correcto, así es. Quería pues como Es más, aportar eso. aprovechando que Jaime hizo esta mención, ¿sabían ustedes que la lluvia tardía tiene dos partes? Y en Apocalipsis 18 es donde se entiende eso. Hay una parte que es la que menciona acá como el rocío. Y hay una parte que es, por decirlo así, la más torrencial. Son dos voces las que hablan en Apocalipsis 18. Y eso nos indica de que la lluvia tardía tiene dos partes. Pero entonces eso ya para más adelante. Simplemente lo dejo ahí como una especie de abrebocas para que nos interese y nos mueva a la investigación, porque es importante, porque se está acercando el tiempo. Ya lo vamos a mirar más adelante, que hay ciertos acontecimientos, como habíamos mencionado ahora, que están mostrando que la lluvia tardía está muy cerquita y que necesitamos preparación. Terminemos entonces, Jaime, con el texto de Apocalipsis capítulo 18. Y ese va a ser un abrebocas para un próximo tema. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Le vamos a pedir nuevamente a Jaime que nos acompañe con la lectura. Ok. Dice de la siguiente manera: Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis capítulo 18 nos está hablando del tiempo del fuerte pregón o refrigerio de la presencia del Señor o lluvia tardía. Lo que pasa es que acá se lo coloca es como un fuerte clamor. Un ángel que desciende del cielo y señala que ha llegado el tiempo de la caída de Babilonia. Entonces, el cumplimiento de esa profecía, es decir, el tiempo de la caída de Babilonia, va a señalar el tiempo también en que va a haber un clamor fuerte en medio del pueblo de Dios, que es el que va a advertir a las personas que aún no han tenido conocimiento de la ley de Dios en la tierra, que ha llegado el tiempo de salir de este sistema. ¿Por qué? Porque Babilonia es un sistema apóstata que enseña la rebelión contra la ley de Dios. Y la caída de Babilonia es el tiempo cuando a nivel mundial los poderes de la tierra van a decidir de una rebelarse totalmente contra la ley de Dios y obligar a los habitantes de la tierra a hacer lo mismo. Entonces ese es el tiempo de la caída de Babilonia. Cuando nosotros vemos acontecimientos como que las religiones mundiales están tratando de unirse en una sola, nos está indicando de que ese tiempo de la caída se está acercando. ¿Para qué buscan esa unidad? Para poder lograr cumplir sus propósitos, y es colocar su propia ley sobre la ley de Dios y obligar a los habitantes de la tierra a que sigan y se sometan a esas leyes. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, asuntos como las circunstancias de lo que sucede ahora con la vacunación, los intentos de obligar en algunas partes del mundo, esos son precisamente eso, ensayos que están preparando al mundo para el tiempo cuando Babilonia va a buscar someter a toda la población mundial. Entonces, con esta parte terminamos este estudio, lo dejamos pendiente para otra oportunidad y queremos invitar a los hermanos a que se preparen con nosotros. Se está acercando el tiempo de la caída de Babilonia. La pregunta es, ¿quién de ustedes está preparado para levantar la voz para el fuerte clamor? ¿Quién ha entendido por la revelación profética, siguiendo las líneas como se le entregaron, por ejemplo, al hermano Miller,
¿Quién está siguiendo esos principios para entender y discernir cuándo es que el Señor va a realizar estas cosas? Y la más importante, ¿quién de ustedes o nosotros tiene la preparación necesaria para recibir ese rocío de la profecía que va a tener obreros fieles, dispuestos a hacer la voluntad de Dios en las peores circunstancias, a seguirlo y a cumplir su voluntad, predicar este mensaje de los 3 ángeles hasta que se termine el tiempo y Jesús salga del lugar santísimo? Esa es la invitación para cada uno de ustedes, todos los que estamos acá. Queremos desearles también un feliz comienzo de año, pero un año de preparación real, sincera, de entrega a la voluntad de Dios. Y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en el canal de YouTube como Maranatha Channel, que es la producción precisamente del programa La Voz que Clama, que nos está permitiendo poder llegar a mucha gente. Ahora estamos en Latinoamérica y en Estados Unidos y queremos invitarlos a que nos apoyen con sus oraciones y con todos los recursos que sean necesarios para que esta proclama se pueda hacer mundial y podamos así cumplir el plan de Dios de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Amén. Les agradecemos entonces, le agradecemos también a todos los que nos acompañaron en esta reunión, a Jaime, y también le hacemos la invitación para que siga acá con nosotros en estas presentaciones, porque yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.